Bueno, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Javier Brignone. Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Qué tal todos? Bien, muy contentos de estar hoy acá con vos. Déjame contar un poquito de quién es esta persona que está hoy con nosotros. Javier es CEO y co-founder de Slick. Me encantaría que nos comentes de qué se trata Slick. Y aparte tenés una larga y muy interesante trayectoria en el ámbito de los recursos humanos. Has estado en empresas como Deloitte, has estado en empresas como Despegar. Contanos un poco de tu perfil profesional y contanos un poco de Slick, que después nos metemos en tema. Me gusta definirme como alguien que estuvo desde la empresa, desde recursos humanos, y por otro lado también que se metió mucho en lo tecnológico y en las startups. Entonces es como, soy esa mezcla de, si querés, de recursos humanos con negocio y algo de tecnología ahí en el medio. Y eso me dio como el background para que podamos crear Slick, que así dicho de manera muy corta, es un software que permite a las empresas mejorar el engagement de su gente, la motivación de su gente, entendiendo en tiempo real qué es lo que están pensando y ayudándolos a hacer planes de acción y mejorar esa motivación y la satisfacción laboral dentro de las empresas. Muy bien. Bueno, entiendo, en base a toda tu experiencia, y este es el tema que queremos hablar hoy con vos, que lo manejas súper bien, que es el ROI de recursos humanos, Mm. ¿no? Motivo por el cual has de haber terminado en el lugar de tu vida profesional que estás ahorita. El retorno de la inversión, qué tema, ¿no? Porque muchísima gente, ¿cómo lo mido? ¿Qué hago? Empecemos por cómo lo entendés vos, si querés. Sí, hay que decir que este ROI es como el santo grial para los que trabajamos en recursos humanos, es algo que buscamos y a veces nos cuesta verlo, nos cuesta creer que está, porque, a ver, siempre trabajamos con personas y hay muchas cosas subjetivas dentro o aspectos subjetivos y no medibles dentro de lo que es una persona, obviamente. Pero con todos los avances de la tecnología que hay hoy en día y las formas de medir cosas, ya empezamos a tener una respuesta bueno, cuál es el retorno de esa inversión que hacemos todos los profesionales de recursos humanos, todas las empresas, todos los jefes que tienen a alguien a cargo, para que los equipos estén más a gusto en donde trabajan y bueno, cómo se repaga ese esfuerzo que se hace y esa energía de los jefes y las empresas. Y también te voy a decir algo, que es un tema que muchísimos colegas del ámbito de los recursos humanos me preguntan, claro, porque de cara a ir a hablar con el CEO, a proponer algo que tiene que ver con salario emocional, con engagement, con motivación, y dicen, bueno, pero ¿cómo termino de convencer, ¿no?, al CEO de que tenemos que invertir o dedicar presupuesto en esto? Y yo digo, pues hablemos del retorno de la inversión. Entonces, muchísima gente necesita un montón de contenido al respecto. Entonces, ¿por dónde crees que tendríamos que empezar cuando hablamos del ROI en recursos humanos? Sí, ahora, un buen lugar para empezar son siempre los datos. O sea, como el título de la respuesta a esta pregunta es, tenemos que trabajar con datos. Además de la intuición, y ya por ahí más adelante te puedo hablar un poco más de eso, pero con datos y un lugar bueno para empezar, hay mucho research, hay muchos estudios que se vienen haciendo de manera seria. Uno es el ejemplo de un estudio que hace la consultora Gallup, que lo viene haciendo hace décadas, y lo bueno es que si lo haces hace mucho tiempo, tenés como mucho histórico para comparar y empezar a sacar conclusiones que predicen cosas. Por ejemplo, empezar a hablar del ROI en este sentido es poder decir que las empresas que tienen personal altamente motivado versus las que no, mejoran, no sé, 60% de la rotación, por ejemplo. Y son números, ¿eh? O sea, acá, de vuelta, nosotros los que vivimos en recursos humanos nos cuesta a veces hablar de números porque parecen muy absolutos, pero bueno, acá sí son números. Podemos hablar tranquilamente de números, de que si tenés gente motivada, tenés un 60% más chances de bajar la rotación. Eh, o que podés bajar el ausentismo en un 41%, Sí, o que o que una persona tenés. motivada es más productiva, ¿no? O sea,
Un 17% más productivo, según Un 17%. ¿Te gustan los método. números? A ver, hablemos de Sí, sí, números. ¿Cómo me dice el ROI? Contame vos cómo me dice el ROI. sí, ahora primero, como te decía, necesitas datos y datos históricos y sostenidos, los mismos datos en el tiempo. No tiene que ser un estudio de décadas como es el caso de Gallup. Hoy, por suerte, tenemos como te decía recién, la tecnología nos permite todos esos estudios que se hicieron durante décadas, hacerlos en muy poquito tiempo o menos tiempo. Entonces, una forma de hacerlo es empezar a correlacionar distintos datos. Eh, te, te- Te lo ilustro de la siguiente manera. Este es Dale. como una imagen que me regaló uno de nuestros advisors y mentores, que es especialista en data science, que tiene que ver como con círculos concéntricos. Es decir, si nosotros tenemos el dato, por ejemplo, de lo que opina la gente de cómo está motivado o no, y a eso le agregamos los datos de performance, bueno, encontramos la correlación entre esos dos datos. Es, por ejemplo, decir, bueno, la gente que está una vida altamente motivada son las personas que mayor performance tienen, o sea, los que mejores resultados obtienen. Entonces, yo a partir de saber cuán motivados están, voy a saber predecir cuál es su performance. Y así voy escalando a otro nivel, que es, por ejemplo, ya con los datos de performance puedo saber si esta persona va, va a alcanzar sus resultados de ventas o no, hablando de un equipo de ventas, por ejemplo. Puede ser otra métrica en otro equipo. Entonces ahí yo ya empiezo a predecir, a partir de satisfacción laboral, puedo empezar a predecir ventas. Y a partir de ventas, bueno, puedo predecir un montón de otras cosas. Entonces, fíjate cómo de algo muy intangible que es lo que opina la gente de trabajar, de algo como muy subjetivo, podés llegar a algo súper tangible como son las ventas. Entonces, ese es el camino que hicieron algunas empresas que se tomaron esto bien en serio. Y es el caso bueno, por ejemplo, no sé, SAP. Ellos llegaron a medir todo este caminito que te contaba, que es, ellos saben que un 1% más de engagement de la gente, de satisfacción laboral, les representa 50 millones de dólares más en ventas. Entonces, Uno por ahí está ciento como la real, me diferencia. estás diciendo, es como el caso este de la aerolínea que sacaba la aceituna, es 1% real. Sí, sí, de hecho está en el informe para los inversores de esto y cómo llegaron a esa conclusión de decir, históricamente venimos midiendo esto y nos dimos cuenta que hay una correlación muy fuerte entre el engagement y las ventas, y la correlación es un punto más de engagement de la gente, de que la gente esté más contenta trabajando, 50 millones más de ventas. Entonces, es en esa cruzada en la que estamos desde Slick y tratando de ayudar a las empresas para encontrar ese retorno a la inversión. Claro, un poco para aportar valor. Ahora, algo que me parece interesante, cuando hablas de medir, evidentemente me surge a mí el tema KPIs, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los KPIs que te permiten a vos calcular realmente el ROI? Si es que hay Sí, algo fijo, no lo sé, ¿no? Un poco en base a tu experiencia. mira, acá entramos en terreno de que con muchos colegas tenemos cada uno un manual de cuáles son los KPIs que realmente hay que medir. Mi respuesta a esto es: hay que medir todo lo que se pueda. O sea, mientras más datos tengamos, más patrones vamos a encontrar para poder predecir ese ROI. Es decir, a mí me gusta mucho esta imagen que te decía de los círculos concéntricos que nos van llevando por ejemplo, satisfacción laboral, que puede ser un KPI, que puede ser como un índice que se haga en una empresa. Lo importante es la consistencia, ¿no? O sea, si vos haces una misma pregunta a lo largo del tiempo que es representativa de cómo la gente está, y después esa pregunta o esas respuestas las correlacionas con rotación, por ejemplo, eso es un KPI que te diría es un must en todas las empresas. Es, bueno, a ver, la gente que está contenta se termina yendo o no se termina yendo. Porque ahí tiene su correlato también en costos. Tenés que estar todo el tiempo teniendo que reponer o buscar, reclutar gente nueva porque se te está yendo.
tenés un costo y ahí tenés un impacto directo en el P&L o en el estado de resultados de la empresa. Después, entonces dijimos engagement, dijimos rotación, dijimos performance, o sea, por ejemplo, cuántas de tu población llega o no a los objetivos. Habla un poco de que si están bien puestos los objetivos o no, o habla de que digamos, hay algo que hay que hacer desde una iniciativa de recursos humanos como para mejorar esos indicadores. Y después antes puedas meter en ese cóctel de KPIs, KPIs de negocio, mejor. O sea, si estás hablando de un equipo de producto, bueno, ¿cuál es la tasa de conversión? Y busquemos la correlación con engagement, performance, rotación. Entonces, si estás hablando de ventas, ya lo dijimos, ventas mismo o el volumen del pipeline de ventas, o si estamos hablando de marketing, bueno, también aplicaría lo de conversión. En fin, creo que cada equipo también tiene sus propios KPIs. Javi, una pregunta que me surge y que imagino que le surge a mucha gente que va a escuchar el podcast es genial tener los KPIs, poder medirlos, hablar de todo esto. Ahora, desde tu experiencia, ya has estado en empresas muy grandes, has estado en cargos directivos, me gustaría hacer un poquito de benchmarking y que compartas con nosotros lo que es mejores prácticas en torno a, estamos hablando constantemente de engagement y de motivación, ¿no? Que también entiendo que de alguna forma esta historia en tu vida te termina te lleva a fundar Slick, ¿no? Entonces, ¿qué crees vos o qué nos puedes compartir como mejores prácticas para elevar el engagement y la motivación de los empleados? Sí, mira, hace poquito hicimos un estudio, justo un caso de estudio que es como muy representativo de lo que pasa con todos nuestros clientes, que es cómo impacta el feedback o la relación del jefe en el engagement de la gente. Es decir, uno escucha y dice, sí, hay que darle feedback al empleado y el jefe tiene que ser buen jefe. Bueno, líder me gusta más, Javi. O líder, sí. Sí, correcto. Entonces, bueno, empecemos a medir eso. ¿Cuánto más importante es? O sea, porque sí, todos sabemos y podemos decir, es más importante que el líder le dé feedback a su equipo. Ok, entonces empezamos a medir digamos, las diferencias de estilos de liderazgos en una misma compañía. Entonces encontramos que en los extremos teníamos una persona que consistentemente todas las personas que reportaban a esta persona tenían y rotaban en los equipos y demás, esa persona consistentemente le subía a todos un 13% del engagement, o sea, de satisfacción laboral de todo su equipo. O sea, por el solo hecho de estar en el equipo de él, ya eran un 13% más felices, vamos a decir, en sus trabajos. Qué interesante. Del otro punto teníamos un jefe que, al contrario, les restaba en promedio un 46% a la gente que reportaba él. Entonces, ahí tenés algo para aprender de estilos de liderazgo. Decís, ahí ya tenés una iniciativa para hacer. Bueno, ¿qué está haciendo esta persona que no está haciendo esta? Entonces, ahí por ahí puede salir un curso de capacitación para los líderes. Después teníamos otra hipótesis. Decíamos, bueno, a ver, gente que recibe feedback versus las que no recibe feedback. Ahí fue muy contundente lo que encontramos, que fue las personas que reciben feedback tienen 37% más puntos en promedio de felicidad laboral que las que no lo reciben. O sea, te diría, es uno de los drivers más grandes de motivación laboral. En este caso fue 37%, en cada empresa tendrás un número, pero me animo a decirle que entre feedback y... O sea, el jefe, en total lo que quiero decir, el jefe es aproximadamente un 60% de la satisfacción laboral de un empleado en base a nuestros estudios. Es altísimo. Pero sí, es muy alto y por eso, o sea, se trabaja tanto en la relación líder y están, bueno, los programas de liderazgo y demás, porque tienen su correlato. Pero bueno, lo bueno es que le estamos empezando a poner números
a donde antes por ahí solo primaba la intuición, que estaba bien la intuición, pero bueno, a veces en las mesas de negocio o de un board o de un management team, está bueno llevar algunos números y poder Está predecir bueno, no, es algunos indispensable, comportamientos. Javi. Es indispensable, sí, para mí sí, pero creo que, a ver, yo he estado en esas reuniones donde te preguntan, bueno, ¿cuáles son las iniciativas de recursos humanos? Y decís, sí, esto porque estaría bueno, porque vemos que lo están haciendo en otros lados y por ahí te quedas con eso y siempre yo tuve sensación de poco, porque no tenía estos datos. Entonces ahora Claro. podemos empezar a calcularlos o seguir calculándolos y eso está bueno. Y por ejemplo, hablamos de dar un buen feedback del estilo de liderazgo, que bueno, claramente tenemos que hacer un podcast de esto en algún momento porque es un tema que no hemos Sí. tocado aún, los estilos de liderazgo. El estilo de liderazgo influye un montón en la motivación, el feedback también. ¿Qué otras cosas influyen de manera positiva y negativa en base a tu experiencia? ¿Has estado pues en empresas con muchísima cantidad de gente? Contame un poco lo que te ha salido bien o lo que te ha salido mal también, ¿no? Que de todo se aprende finalmente. Sí, acá no tengo como un estudio específico para darte, pero sí, y acá sí es en base a mi experiencia, es, yo lo resumo en tres cosas que hacen que un empleado esté feliz. Uno es el desafío intelectual, o sea, que haya otra gente y que vea que el problema a resolver por delante es desafiante y que esté trabajando con otros que lo desafíen un poco. El segundo, y es una obviedad, pero el sueldo, muchas veces nos escapamos nosotros de decir, no, bueno, el salario, sí, pero es recontra importante estar bien pago. Y es una obviedad, pero si no está eso, todo lo que puedas armar alrededor se cae. Me voy a la pirámide de Maslow antigua, que sigue vigente. Y tres, el crecimiento de aprendizaje, es decir, estar rodeado de gente que te enseña haciendo, que puedas conocer nuevas tecnologías, que puedas no sé, ampliar un poco tus límites. Entonces, esas tres cosas creo que hacen el combo perfecto para una propuesta de valor al empleado superadora. Y créeme, sí tuve que luchar mucho con esto en empresas donde, bueno, por ejemplo, en Despegar teníamos mucha lucha por el talento, entonces teníamos que tener bien aceitado esa propuesta de valor. Me gustan las tres cosas que decís, el desafío intelectual, el salario y el crecimiento y el aprendizaje. Independientemente de tu background profesional, académico, esto aplica a cualquier persona de cualquier edad, quien está empezando su carrera o quien lleva 20 años en ella. Uno creo que siempre como profesional seguís buscando un poco estas cosas, ¿no? Me parece Totalmente. interesante. ¿Y qué otras cosas crees? O sea, ¿o resumirías todo lo que impacta en la motivación y en el engagement en estos tres puntos o crees que hay algo que podemos agregar? No, a ver, creo que ese es como el resumen mío, pero lo bueno de este mundo de datos y recursos humanos es que no sabes, cuando tenés tanta información, no sabes a dónde vas a encontrar el patrón y decir, ah, mira, en esta empresa pareciera que el driver de engagement es la locación, no sé, la ubicación. Mira, todas las personas que están ubicadas en esta área son más felices, o sea, están más contentas con su trabajo. Entonces, ahí sí lo dejo abierto un poco para que los datos mismos y los algoritmos hagan el trabajo por nosotros. Entonces, lo dejo abierto para ese lado, digamos. Es que te sorprendan un poco los datos, siempre con hipótesis y siempre con algunas preguntas a que respondan los datos, pero sí, te diría que son los datos los que
te responden esa Básico, o pregunta. sea, cuanto más información tenés, más podés controlar lo que sucede, más capacidad de cambiar las cosas, de decir qué está funcionando bien, qué no, en qué equipo sí, en qué no, arma una nueva estrategia, no es necesario, y esto que vos decís, no me pareció súper interesante lo que decías. A ver, si tenés un líder que tiene un nivel de engagement altísimo con su gente, que la gente está motivada, que no sé qué, vamos a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, benchmarking, Ujú. claramente. Todas estas cosas son súper importantes en recursos humanos. Me gustaría saber, Javi, un poco en base a tu experiencia. A ver, todos los equipos de HR y de People cada vez hemos tenido como más y más y más funciones y más importancia a lo largo del tiempo, ¿no? Ayer hacía un podcast sobre Recruitment Operations, o sea, ahora hay empresas que empiezan a meter toda la parte de inteligencia artificial. Entonces, con todo lo que existe hoy en día, con toda la información y todo esto, ¿vos cuál crees que es realmente el propósito de un equipo de HR? Eh, sí, coincido que fue mutando a lo largo del tiempo, pero yo creo que siempre hay algo que se mantuvo y es eh, como alinear agendas. O sea, y estoy hablando de recursos humanos, es un área que siempre estuvo como moderando entre el negocio y las personas, si es que hay un antagonismo. Es decir, hay una tensión fruto de, no sé, si lo miramos con mente muy de las épocas fordistas, digamos, es decir, el negocio quiere ganar más plata y las personas también quieren ganar más plata trabajando menos y con esa visión muy vieja, digamos. Pero recursos humanos es el que empieza a tender un puente en esa relación y empieza a decir, hey, yo creo que el propósito hoy de recursos humanos es mostrar que están en el mismo camino. O sea, las personas van a sentirse más satisfechas en la medida que el negocio vaya creciendo y el negocio va a ir creciendo en la medida que las personas se vean más felices. Entonces, el propósito de recursos humanos para mí es ese, es alinear objetivos del negocio y de las personas. Y para eso, bueno, hay que, vamos, buscar caminos y hacer uso de otras formas o de formas nuevas y pensar cómo encontrar esa alineación. Como por ejemplo. Sabía que me ibas a preguntar claramente. Eh, sí, a ver, primero creo que de a poco el profesional de recursos humanos se va como reinventando y digo reinventando sin perder aquello que viene siendo, digamos. La persona de recursos humanos históricamente fue alguien preocupada por las personas, o sea, fíjate que venimos de una oleada de, al menos en estas latitudes, de psicólogos que trabajan en recursos humanos o gente de salud que trabaja en recursos humanos. Y a eso hoy hay una muy buena chance de sumarle como capacidades de interpretar datos, o sea, complementando esa intuición. La intuición te da las hipótesis, te da las preguntas y los datos te dan esas respuestas que uno está buscando. Mira, yo siempre pensé, o compartía lo mismo con algunos colegas que por ahí me decían, no, bueno, pero recursos humanos es más la persona, es más acompañar desde otro lado, ayudar a las personas. Y yo le ponía el ejemplo de decir, mira, si vas a una reunión de presupuesto, vos tenés la idea de que vas a poner, no sé, un beneficio que está buenísimo para toda la población y demás. Si vos vas con decir que está buenísimo el beneficio versus si vas con decir, mira, esto es lo que vamos a invertir y esto es lo que vamos a esperar en retorno de que la gente esté más feliz y por ende vender más o como un caso de negocio como más numérico y adivinar a quién le va a ir mejor en esa reunión. Y pensando en la persona, pensando en la persona, en el empleado, el colaborador de esa empresa, a mí me gustaría estar más en una empresa que el que va a pedir un beneficio por mí sea alguien que tiene más argumentos numéricos o más argumentos de negocios para pedir un beneficio nuevo, por ejemplo. Puede ser Totalmente, da cualquier otra como más iniciativa. seguridad también, ¿no? O sea, porque hay una, ¿sentís que la base es como más sólida quizás?
Sí, y que esa persona quizás está hablando en el idioma que habla, no sé, un gerente general o un gerente de finanzas, un director de finanzas. Entonces, creo que muchas empresas lo están haciendo y demás, pero todavía creo que hay cierta evolución que tenemos que hacer todos los que trabajamos en recursos humanos hacia ese lado. Y Javi, Para... perdóname, ¿no? Que te pregunte, pero hablamos de Sí. evolución, hablamos de cómo el rol de la gente de HR ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Vos cuáles crees que son las habilidades blandas en las que tendrían que enfocarse en fortalecer bien todos los profesionales del área de HR hoy en día? Sí, a ver, no sé si habilidades blandas, creo que O justamente habilidades, punto. lo que... Sí, porque justamente creo que lo que se está viviendo mucho ahora son la época de los datos, entonces te digo más cosas más de estadística, o sea, más entendimiento de data science. Por ahí sí entraría en lo que es habilidad blanda, entender cómo se gestiona Customer Experience, por ejemplo, lo que es Customer Support, que hoy se empieza a asemejar mucho a lo que es Employee Experience o Employee Support o como quieras llamarlo. Digo, cada vez hay más y acá hay un tema, es empezar a perderle el miedo a los datos o perderle el miedo a preguntar y a abrir la información. Yo entiendo, y acá me estoy metiendo en un tema muy escabroso, que es los datos de recursos humanos. Obviamente no estamos hablando de violar cuestiones de confidencialidad y demás, pero sí poder empezar a usar más datos y cruzar y para encontrar esas correlaciones de las que hablaba hace un rato. Y hay que animarse un poco a preguntar otras cosas o a subir datos a una base de datos que esté GDPR compliant, todo lo que fuera, pero digo, hoy cada vez hay más soluciones específicas de software específicos. No es el caso de Factorial, que son unos genios en todo lo que es payroll, time management y demás. Como así también cada vez hay menos monstruos o cada vez caen... No me quiero pelear con nadie, pero cada vez hay digamos, los monstruos que conocimos de software de recursos humanos que no puedes, uno se tiene que adaptar al software y el software no se adapta al proceso interno, cada vez son menos, entonces cada vez hay que hacer más uso de la tecnología. Entonces otra de las habilidades estas es poder adoptar nuevas tecnologías y jugar un poco con los datos. Tal cual. No tener miedo a preguntarle a la gente, no tener miedo hay que pensarlo mucho desde la experiencia del Tal cual. cliente. Dijiste el tema de Entonces, preguntar y me interesa un montón. Sé que ustedes trabajan con clientes muy grandes y en todas partes del mundo y básicamente ayudan a que se pregunte, ¿no? De manera ujú. interna un montón de cosas. Entonces, un poco, ¿cuál es el feedback que has tenido de todos los clientes que ustedes tienen? Sé que tienen clientes muy grandes, lo han comentado, ¿no? En otros lugares del mundo, que están empezando en España, están en Argentina, están muy sólidos en muchos lugares. Contame un poco el feedback de usar una herramienta como Slick, ¿no? Que ayuda a hacer encuestas, a preguntar, ¿qué te dicen? Sí, con cada uno es un viaje distinto, ¿no? Pero hemos tenido clientes que tomaban, por ejemplo, una encuesta una vez cada 2 años. Y eso, pensalo en términos de customer experience. O sea, pensá si vos le preguntás a tus clientes qué opinan una vez cada 2 años, les tomás una encuesta y a los 3 meses decidís hacer algo al respecto. Se te fueron los clientes eso. Entonces, como que nuestra propuesta es tener la misma visión que con tus propios clientes, es decir, tenerlos cercanos, tener datos en tiempo real y demás. Entonces, y otra cosa, acá tuvimos un caso muy, muy puntual con varias empresas, pero es por ahí el hecho de hacer preguntas cada mucho tiempo te obliga a querer hacerle todas las preguntas, porque no se las venís haciendo. Entonces, lo que no le preguntaste en 2 años, se lo querés hacer una vez. Entonces, le haces un cuestionario de 75 preguntas. Y Claro, lo adivina que matás. la gente
Lo mataste. Olvídate. Y ahí O sea, vimos la pregunta que- 7 dejé de contestar, o sea, me muero de angustia. Bueno, es que lo que hicimos fue mostrarles a estos clientes, les dijimos, mira, después de la pregunta 10, y es la pregunta 10, de hecho hicimos un ebook con esto, después de la pregunta 10, las respuestas empiezan a ser las mismas. O sea, la diferencia con la pregunta anterior, vos al principio respondes, no sé, si es de 1 a 5, decís, bueno, en esta 1, en esta 5, en esta 3. A partir de la pregunta 10, es todo, tipo, no sé, si contestabas 4, todo 4. 4, 4, 4, 4, 4. Entonces, perdés mucha calidad de la información. Y por otro lado, también sabemos que hay muchas preguntas que se repiten y te dan lo mismo. O sea, si preguntas si recomendarías o no trabajar en este lugar versus si es un lugar en el que estás muy contento. Esas preguntas tienen casi la misma respuesta. Entonces, Claro. ahórrate una pregunta y pregunta menos y más frecuente. Esa es como la conclusión. Qué fuerte Preguntar lo que menos decís. y más frecuente. Sí. No, que me parece súper interesante porque decimos, el tema inicial y central es ROI. Entonces vos me decís datos, 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 datos a full. Ustedes tienen una herramienta que permite extraerlos. Ahora lo importante es después, vale, con estos datos ir perfeccionando un poco el modelo, ¿no? Ustedes han visto que más de 10 preguntas cansa la gente y 100% de acuerdo, nunca he contestado algo de 75 preguntas, me muero, pero entonces esto, ¿no? O sea, empezar a hacer cosas y a través del hacer poder reinventar lo que vamos haciendo y gracias a los datos nuevamente, porque en base a lo que estos clientes te dan de feedback, vos podés también ir instruyéndolos o como me dijiste que armaron un ebook, ¿no? Me encanta todo lo que estamos hablando. Ahora, siempre hago esta pregunta, siempre. ¿Hay algo en relación al ROI de recursos humanos que yo no te haya preguntado, pero que crees que es importante que comentemos hoy? Hay algo que sí estaría bueno como comentarte, que es, bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos el ROI, o sea, que tenemos los datos inyectados, digamos, al mundillo de recursos humanos? Y es que... ¿qué podemos aprender de esto? ¿O para qué lo podemos usar? Y la respuesta es para predecir. O sea, creo que es nuestro sueño poder predecir cuáles son esas iniciativas que más impacto van a darle a la gente y al negocio. Entonces, creo que esa es como la evolución de hacia dónde estamos yendo. O sea, me encantaría que, así al estilo Google Ads o Facebook, que vos ponés, tengo este presupuesto y quiero conseguir este resultado, te diga, bueno, tenés que hacer esto. Genial. Y de vuelta, siempre por favor, con te la lo intuición pido, detrás. desarrollalo. Estamos en eso, estamos en eso. Muy bueno. Javi, muchas gracias por estar en este podcast. Me encantó. Seguramente podemos seguir haciendo 1000 cosas juntos y seguir charlando más adelante. Me encantaría ver cómo va todo este desarrollo, por favor, cuando lleguen a esta etapa en Slick. Lo hacemos súper conocido a todo el mundo. Igual yo creo que están creciendo súper bien. Cada vez tienen más clientes. Así que felicitaciones por eso, por la inserción también en el mercado europeo. Muchísimas gracias por tu participación. Y para todos los que nos estuvieron viendo y nos escucharon, si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat. Javi, ¿algún comentario final? No, muchas gracias y espero estar pronto allí por España, así visitándolos. Así que ya me esperan ahí con algún café. Olvídate, claro que sí, acá con un cafecito en Barcelona. Gracias, Javi. Excelente. Adiós. Nos vemos, Mariana.